Supongamos que yo puedo volver atrás. En su momento grabamos un podcast con Jorge Freire donde advertíamos del peligro de ser un mono entretenido. Las redes sociales compiten por nuestra atención y si no ponemos un límite pueden acabar por abordar todas las dimensiones de nuestra vida. Pero eso no significa que el entretenimiento sea malo, sino que hay que darle un orden adecuado. En el episodio de hoy hablamos de aquellas series que más nos han gustado. En concreto, cada uno escoge una y la comentamos. A mí no me da tiempo a comentar la mía, así que acabo hablando de un documental. También aprovechamos un poco para hablar del cumple de Jaime y de los nombres de papas que a Jaime le parecen especialmente ridículos algunos y que no atienden a sus fines principales. También hoy nos acompaña Patri, que es la experta en cine que tiene su propio podcast de serie, que se llama Póker de Series, y que ya ha venido en otras ocasiones. Agradeceros de verdad a todos los oyentes, a los que nos habéis escrito por Twitter o Instagram, a los que nos escucháis habitualmente y especialmente a los que nos apoyáis a través de Patreon o iVoox, que sois Cristina, Andrea, Nuna e Ignacio. La verdad es que nos encanta este proyecto y anima mucho ver que gusta a tanta gente, así que os lo agradecemos. Sírvanse un buen café caliente y disfrutad de la caída del toque de queda, al menos los que vivís en España. Empezamos. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Patri. ¿Cómo estás, Patri? Muy bien. Venimos a hablar en principio de series, pero si luego se mete entre medio algún documental o algo cinematográfico No se va a meter. O los nombres de los papas también. o nombres de papas, no habrá problema porque somos flexibles. Empezamos. Empiezas tú, ¿no, Jaime? Que tú tienes clarísima la serie de la que quieres hablar. Sí, yo lo tengo muy claro porque, a ver, si viene Patri tenemos que hablar de series. Es obvio que es nuestra experta cinematográfica y televisiva. Entonces, yo quería hablar desde hace tiempo ya porque me enganché con mi mujer hace unos meses a una serie que se llama Elementary, que, bueno, es un refrito más, una serie más sobre Sherlock Holmes, ¿no? Sobre las novelas de Conan Doyle, pues volver a hacer una revisión, pues eso, en serie. Y tenemos, pues, en vez de una pareja típica de dos hombres que investigan los casos, Sherlock sí que es un hombre, pero en este caso Watson es Joan y es una mujer que la encarna Lucy Liu, la actriz esta de origen chino, supongo que es estadounidense. Y bueno, eso es bastante novedoso. También es otra cosa bastante novedosa, es que el ambiente no es Londres. Ya no viven Sherlock y Watson en Londres, sino que viven en Nueva York. Todo lo demás, o casi todo lo demás, es bastante parecido a las novelas de Conan Doyle o a otras versiones que se han hecho. Sí que es verdad que la serie empieza en el 2012 y termina en el 2019, es decir, tiene bastantes temporadas, pero ha pasado, digamos, desapercibida porque tenemos la obra cumbre o la serie brutal de la BBC, la famosa Sherlock, la Hombre, protagonizada por... A ver, no diría que pasó desapercibida, ¿eh? ¿Tú dirías que no? Hace unos años se veía bastante esta serie. Sí, pero por la crítica. O sea, no es una serie de culto como lo es Sherlock, ¿no? Que es verdad que está mucho más cuidada, ¿no? Que es sobre todo mucho más apreciada si no entre la crítica, entre los snobs como nosotros. O sea, al final yo encuentro una diferencia clara que yo creo que ya comentamos en ese podcast tan maravilloso de series que se llama Póker de Series, que copresenta Patri, y que os recomendamos. Aquello que, bueno, comentabais vosotros sobre la diferencia entre las series estadounidenses y las series británicas, que normalmente la diferencia es el objetivo. O sea, las series estadounidenses tienen claro que para aguantar necesitan enganchar a los televidentes y hacer una temporada tras otra y hacer lo que sea para crear y crear y crear más episodios y poder enganchar al espectador. Y que las series británicas, como muchas son producidas por la tele pública, pues tienen más margen creativo y en el fondo es la obra que es, ¿no? Y a lo mejor es una temporada o dos o tres y ya está, ¿no? Y ya basta, ¿no? Y esta, pues eso, ya te digo, son 7 años, ¿no? Siete temporadas
de los mismos casos, bueno, de ir repitiendo. Yo voy por la quinta ya, o por la cuarta. ¿Pero por Y segunda vez o por primera? no, es por primera. O sea, la había visto en su día cuando la emitieron en 4 en el 2012, 2013, vi algún que otro episodio. No me mató, no me encantó y no la vi entera. Y ahora, pues eso, pues sí que nos hemos enganchado, pero el problema ahí o sea, lo que tiene sobre todo es el engancharte con la trama. O sea, son casos muy largos, son episodios de 45 minutos, que eso la serie de Sherlock también lo tiene, ¿no? Incluso son más largos, ¿no? La Son serie de más Sherlock, largos, sí. 1 hora y media, una cosa así. Sí. Pero bueno, la cuestión es que son episodios largos y sobre todo casos muy enrevesados que se van complicando mucho y quizá el proceso de deducción de Sherlock es mucho más rápido. De hecho, cuesta muchísimo seguir muchísimos argumentos, muchísimas deducciones. Eh, pero bueno, sí que es verdad que es un toque muy novedoso, ¿no? El hecho de que iba a Nueva York, el hecho de que Watson sea una china, eso cambia mucho, ¿no? Eh, pero claro, en comparación yo pensaba, sobre todo, porque cuando vi Sherlock y cuando la vimos, de hecho también la vimos con mi mujer, cuando todavía no estábamos casados, y pensábamos, qué serie, ¿no? Qué espectáculo. O sea, cada episodio, aparte de que la propia trama del caso era muy, muy interesante y te enganchaba, había una subtrama humana que era bestial, ¿no? La relación de amistad entre Watson y Sherlock en la serie inglesa, la serie británica, es brutal. O sea, no hay... Se va avanzando, se va ahondando un poco en si Sherlock es un narcisista, si Watson entiende la profundidad de las cosas o entiende el método de Sherlock para investigar, pero también el dolor y el drama de la vida humana, porque al fin y al cabo Watson es un tipo normal que está un poco amargado por el accidente en Afganistán y por una serie de cosas más. Y con Sherlock entiende, ¿no? Que todo el mundo puede estar amargado, que todo el mundo tiene una vida más profunda y mucho más dura, ¿no? Y en la relación entre ambos, pues se construye algo que les ayuda a superar esta amargura. En cambio, en esta versión de Elementary norteamericana, la relación de amistad entre ambos es muy dulzona, o sea, apenas sufren traumas. De hecho, bueno, Sherlock Holmes siempre es un adicto. En esta serie apenas se mete una vez, o en 4 temporadas no se mete casi nada, porque es un adicto pero rehabilitado. Y hay un punto ahí un poco purista de no querer que los personajes se ensucien, que cometan errores, están constantemente en algodones. No sé. No sé, ¿tú cómo la viste, Patrick? No, o sea, a ver, también es verdad que no es lo mismo si vas a hacer una miniserie como fue la de la BBC, que entonces sí que puedes hacer personajes mucho más extremos porque no los tienes que estirar para nada. Al final, que fueron 4 capítulos buenos, y el problema es que, pues Elementary, si la vas a estirar hasta, pues esos 7 temporadas, al final necesitas unos personajes, pues como los que estamos acostumbrados en Castle o en El Mentalista o en estas series que o son medianamente decentes o se te van a morir en la primera temporada. Pero Entonces, con eso pensaba que al final, yo que sé, Castle quizás sí que encaja en el mismo tipo, pero por ejemplo el Mentalista, el drama humano del Mentalista, las ganas de venganza que articula todas las temporadas, por más que sea una serie, pues eso, pero es como churros. secundario. Luego al final lo que va en cada capítulo tampoco profundizas. O sea, al final abres y cierras en cada capítulo. Sí, sí, el mecanismo es el mismo, pero, el tío se acaba embarrando, ¿no? Y sin hacer ningún destripe ni nada. Es que en cada temporada va descubriendo cosas del asesino de su familia y en ningún momento, a mí, yo, por ejemplo, en El Mentalista nunca dudaba de que se fuera a vengar, o sea, de que quisiera sangre sí o sí. Sí, sí, Eh, pero la actitud que tienen las últimas temporadas no se parece nada a la que tienen las primeras, porque si ya empiezas con tanto extremo, es que tienes que cerrar antes, porque un personaje tan tirado a un lado, mm, o sea, o yo acabas con situaciones inverosímiles o no te da de sí. No lo lo puedes. veía más bien como un miedo al pecado. O sea, en Sherlock o en Castle necesitan personajes muy, muy puros, no sé por qué, y apenas se pueden equivocar, apenas pueden errar o irse al infierno, ¿no? Y luego House o El Mentalista, quizá menos, es verdad, ¿no? En las primeras temporadas no se ve, pero en House es que de la primera a la última, y también es un personaje de Sherlock, inspirado en Sherlock, es que está hundido, ¿no? Y es
Es que es algo que a Bueno, mí me pone pero mira la nervioso. diferencia entre el público de House y el público de Sherlock. Al final, House era un personaje que ponía muy nervioso a muchas personas y que pues ha habido un público al que no ha podido acceder, porque a un personaje así no le entra a todo el mundo y si al final quieres una gran audiencia y muchas temporadas, o lo dulcificas o, bueno, A ver, yo creo que estamos pasando por alto algo importante. O sea, has empezado a hablar de una serie y en ningún momento has dicho cuántas estrellas tiene, ni sexo, ni violencia. Pues Que- en ese sentido, hay que decir que no he mirado las estrellas que tiene, pero no sé, la violencia justita, es que al final es como una peli de... Pero cuando hablamos de violencia justita, ojo, el parámetro es que de cantidad o de calidad. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, hay violencia, pero es muy forzada. Que a ellos... ver, un momento, si queréis no meteros conmigo, os dejo. Porque parece que hay aquí como una No. afición a meterse conmigo que... No, pero precisamente en eso, es decir, si tú miras la serie, pues si tiene contenidos para adultos, es que esta serie teóricamente te está dando un drogadicto que además tiene una vida sexual súper activa, pero es que ya te digo que podría verlo un niño de 5 años, porque es que El no Elementary, ves a estás los diciendo. personajes embarrarse, ¿eh? En Elementary, sí. O sea, es un Sherlock Holmes que deja las drogas para tener una vida sexual muy activa. Sí, y además, bueno, con ese toque pseudo-intelectual, ¿no? Que dice que el sexo en el fondo es una manera de relajarse para poder pensar mejor después, y entonces tiene amigas solo para eso, porque además es súper capaz. Entonces, es esa especie no sé, de nueva moral en la que no se vale emborracharse, no se vale drogarse, pero sí se vale follar. Ahora bien, es todo escondido porque no se ve absolutamente nada, y no sé, es como una especie de serie que en teoría quiere ahondar en cosas adultas o en problemas, conflictos realmente adultos y no acaba de hacerlo. Porque Sherlock en el fondo es un adicto que no es adicto ya, o sea, que es un rehabilitado y en ningún momento piensas que va a caer otra vez en la droga. Él dice, no, yo constantemente soy un adicto, puedo caer en cualquier momento, pero parece un meapilas, no un santo ya, sino un meapilas. Y no puede cometer, o sea, no tiene ni deseos de venganza apenas. En la primera temporada sí un poco, pero enseguida se los quitan al personaje. No sé, es muy purista, muy purista. Y al final, a mí me gusta porque la trama te lía mucho y dices, ostras, no me lo había visto venir, ¿no? Pero luego la verdad es que en todos los episodios termino los últimos 20 minutos dormido. Literalmente. Esto es destacable, Y ¿eh? es tu serie Destacable. favorita y a la que te has enganchado a pesar de eso, ¿no? Sí, bueno, por dos motivos, porque al final tiene una extensión que está bien para ver por las noches. Mi mujer y yo nos reímos bastante con algunas cosas y es divertido. Pero es eso, que no diría que es una serie de mis favoritas ni una serie que recomendaría, ¿no? Ah, Una de Pero, las cosas que también me llama la atención es hasta qué punto se explota el tema de Sherlock. O sea, ¿cuántas versiones se han hecho de Sherlock Holmes? muchísimas. Y ahora, de hecho, hace poco están en Netflix y hay otra que no sé cómo se llama, pero también es de Sherlock Holmes, pero como una versión ya súper mega retorcida. O sea, que es, de hecho es, joder, es que ahora no recuerdo exactamente cuál es, no lo sabré describir, pero son niños pequeños haciendo de Sherlock Holmes. O sea, literalmente, es una niña china, como todo está ahora todo interracial, una niña china, un niño negro, tal, y también es el mismo rollo de Sherlock Holmes, pero ahora con otra cosa. Luego se hizo la versión de Enola Holmes, que era la hermana que nadie conoce de Sherlock Holmes. Pero eso fue una película. Bueno, Sí. porque hay personajes en la historia que están para explotarlos y Mm. pues con Sherlock se puede. Pero igual que ha pasado ahora también bueno, no sé si se pronuncia Lupin o este personaje que también... Arsène Lupin. Que también se han hecho varias películas y de hecho ahora se ha estrenado una de el nieto de este personaje y a la vez una serie en Netflix también sobre el mismo. Bueno, no, sobre un imitador del personaje. Y bueno, porque ya está, son personajes que... Que venden. Sí. es que yo pienso que al final, como la vida es un misterio, y la gente al final quiere creer que se pueden resolver los misterios, ¿no? Y estos personajes se enganchan muchísimo, aunque sean misterios que no nos encontramos nosotros en el día a día, ¿no? Pero la idea de que tienes que resolver un puzzle o un enigma, pues es bastante estimulante. Y si encima pues es un personaje atractivo como Sherlock, que tiene su drama humano y tal, aunque el de Elementary vaya en pañales casi, pero bueno, tiene su atractivo.
Ahora, mira, justo hay un podcast de Todopoderosos que lleva Arturo González Campos con Javier Cansado y Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado, que hablan 2 horas y media, o sea, es un podcast de 2 horas y media, hablando de Sherlock, ¿no? De cómo era el Sherlock de las novelas, cómo se hacen las primeras adaptaciones al cine, luego distintas adaptaciones posteriores. Y decía una cosa muy interesante y es que hemos caracterizado a Sherlock y a Watson no por las novelas, sino por las obras de teatro que se hacían a principios del siglo XX y las primeras pelis, las típicas en blanco y negro, porque yo qué sé, por ejemplo, decían que Sherlock en las novelas no lleva el gorrito ese típico, que eso es de las primeras obras de teatro y luego que lo adaptaron en las películas. O por ejemplo que Watson no se dice que sea gordito, o tampoco se dice en ningún caso que sea tonto. Lo de que Watson es un lerdo, que lo vemos en las pelis antiguas en blanco y negro, eh, se ha ido adaptando en las versiones cinematográficas, ¿no? Y por eso las nuevas versiones, sobre todo, bueno, con la de Guy Ritchie o la misma de la BBC, explotan un Watson mucho más inteligente, mucho más recio de carácter, un Watson mucho más, no sé, Casi serio. más atractivo que Sherlock. Exacto, exacto, exacto. Y es eso, ¿no? Es curioso Oye, cómo al final... ¿conocéis la historia, cómo se escribió, cómo Oscar Wilde escribió? Bueno, no es Oscar Wilde, perdón. ¿Quién es el autor de Sherlock? Arthur Sí, Conan Doyle, Sir ¿verdad? Arthur Conan Doyle, sí. Pues que lo escribió a la vez, o sea, es que si no recuerdo mal, tal vez es apócrifa, pero yo leí que le encargaron, el mismo publicista encargó tanto a Arthur Conan Doyle como a Oscar Wilde 2 obras que acabaron siendo el retrato de Dorian Gray, que es el de Wilde, y Sherlock, y que acabaron siendo éxitos editoriales. De hecho, a ver, el retrato de Conan, de Dorian Gray, buah, es que estoy... Para es viernes por la tarde. Es una de las obras más, digamos, que forma parte de la literatura inglesa. Las Sí, hedonistas, sí. tal, bueno, llama la atención, pero es la del cuadro, ¿no? La del hombre que jura, bueno, pide la inmortalidad ante el demonio, entonces él no envejece, sino que envejece solo su cuadro, y está muy bien. Pero vamos, no sé si Jaime tienes más detalles sobre cómo se Sí, en inició. el podcast lo comentan, que es en una misma cena y donde está el editor de ambas obras o una cosa así. Y con Oscar Wilde me parece que ya lo tenía claro y con Arthur Conan Doyle no lo tenía tan claro. O sea, no sabía si esa historia iba a triunfar o no. Em, pero vamos, sí, sí, o sea, es curioso, ¿no? Que coincidieran los dos en el tiempo. Lo que pasa es que también es verdad que son dos estilos o dos literaturas diferentes, ¿no? El retrato de Dorian Gray pues es mucho más profundo, ¿no? Denso y tal. Y sí que es verdad que Sherlock tiene esto, o sea, al final el atractivo de las novelas de Sherlock Holmes es el misterio que se puede resolver, el crimen, que es el asesinato que se ha resuelto, se ha encontrado el culpable, ¿no? Y sí que es verdad que detrás de todo eso, de la trama más consumible, más fácil, tienes una historia profunda de un Sherlock que está jodido, ¿no? Porque es un tío demasiado inteligente para el mundo que le rodea, demasiado inteligente, pero que no resuelve el problema del dolor y tantos otros, ¿no? Y ahí Bueno, hay una historia incapaz, detrás, ¿no? incapaz que es una constante en Sherlock Holmes, incapaz de confrontar la realidad. Es decir, solo cada vez que se queda a solas consigo mismo necesita drogarse. Y si no, el resto del tiempo no se droga porque está pensando en los casos, resolviendo casos, y le mantiene la mente ocupada. Pero cuando se queda a solas es cuando necesita el opio, que esta es la figura atormentada de Sherlock Holmes. Sí, sí, o sea, al final, lo que decía antes Patria acaba siendo casi, casi incluso más interesante Watson que Holmes, ¿no? Un Watson que queda pues fascinado con este personaje y cómo puede ser que este tío ande por la tierra, ¿no? Y con sus rarezas y sus cosas, ¿no? Pero sí, sí, es curioso. En las pelis de Guy Ritchie, ¿no? Son dos del 2011, 2009 y 2011, la 1 y la 2, no sé. Son las de este actor que hace de Robert Iron Downey Man. Jr. Sí, No, ¿cómo se llama? Robert Downey Robert Downey Jr. Jr. Sí, Robert Downey Jr. y Jude Law. Joder, a mí es que Guy Ritchie me encanta, me vuelve loco. Es un cine que me flipa. Es un cine así macarrilla, pero de acción súper movido y súper súper divertido. Y Pero sí que está es verdad que comedido hay... en las de Sherlock, ¿Eh? que está comedido en las de Sherlock en Sí, comparación a sus películas que dices, esta es película de Guy Ritchie. Sherlock es como que intenta relajarse un poco. sí, sí, eso es verdad, es verdad. Es verdad que no es tan... Quizá no es tan movido o la historia o la cámara no está más tranquilita, sí, sí.
O sea, se nota que Pero es suya, pero no. sí, ¿no? No, Ese estilo no tanto. macarra, Mm. con un Sherlock que se despierta de la resaca y se pone unos guantes sin los dedos, va con el chaleco, con el moratón de la pelea a la boda de su amigo Sí. Watson. Bueno, el otro también va Y el de otro paso también van juntos, sí, sí. a su propia boda. Sí, sí, sí. Que de hecho esto me recuerda a la anécdota que hace poco fuiste a Patria a una despedida soltero y hablando con una niña, ¿te acuerdas? Que te preguntó que, hablando sobre las despedidas soltero, ¿no? Que es que digamos que se liaba mucho Ah, con esto de que se bebía y tal. Y la niña tenía conceptualizado de que la despedida soltero era el día antes de la boda, ¿sabes? Entonces llegaban tanto el novio como la novia borrachos, ¿sabes? sí, sí, de A resaca. la boda. Para poder Entonces, casarse, ¿no? Porque si no es inasumible. justo, entonces decía, "Man, no me parece bien porque si luego al día siguiente llegas un poco así, pues la boda se puede fastidiar, ¿sabes?" No, no, y que tampoco le parecía bien el concepto de que el día antes de casarte con una persona te dediques a estar con otras. Bueno, o sea, no, no, una niña que me sorprendió, la verdad, su sentido común, porque hoy en día. A mí me pasó que la noche antes de mi boda me fui a tomar unas copas con mi padre y mi hermano y nos encontramos a un personaje famoso de la prensa La catalana. Barcelona. Sí, sí, de la Barcelona burguesa interesante. Y os invitó, Y y os invitó nos a... invitó a todas las copas y llegamos tarde a casa. Bueno, Pero cuenta, bueno, cuenta la leyenda que si ahora no, que hay toque queda, ¿no? Pero en época normal, que si te dedicas a ir de bar en bar, te lo acabas encontrando y te acaba invitando. Es sí, una de las en concreto hay leyendas de Barcelona. dos o tres bares y restaurantes en los que te lo encuentras, pero de lunes a viernes, ¿eh? Seguramente. Es un grande. Pero bueno, pues eso, la cuestión No, es que o sea, venía lo de que Sherlock ha ayudado a incorporar el imaginario popular la idea esta de la despedida de soltero el día antes, ¿no? Un poco sí, como que No, hombre, vienen, no, que no se van de despedida de bueno, da soltero. igual, pero acaban borrachos, con la misma idea. Pero es porque se van a resolver un caso antes de la boda. Pero bueno, bien, bien que te hayas pensado que era una Vale, luego, despedida. luego lo edito. Sigue, Jaime, ¿verdad? No, eh, no. no, pero sí que es verdad que al otro lo lleva al casino para que juegue, ¿no? A una especie de apuestas le da. Mm, Sí, sí. sí, Y sí, es mientras él verdad. Es un investiga. poco, todo se ha dicho, es un poco Joaquín, ¿eh? Sherlock Holmes, no sé si lo veis, pero Totalmente, totalmente. Es tal es, es cual. la, es la manera en la que actúa. O sea, de repente, o sea, Joaquín es el típico tío que antes de tu boda te dice, vamos al casino. Vamos al casino, Luis, que tenemos que hablar. Pero además, el Sherlock Holmes de Guy Ritchie. O sea, es que Joaquín, de hecho, es un personaje, puede ser un personaje de Lock and Stock, seguro. O Sí, sea, sí, sí. 100%. Ahí delgado y rubio. Y. Ah, no, que no sabemos cómo es, claro. No, no, es verdad, es Gordo, gordo. Es gordo y moreno. pelirrojo. No, no, pues no, al final es verdad que se ha explotado hasta la saciedad del personaje, pero porque tiene un atractivo objetivo. Pero es curioso cómo las interpretaciones van dando bandazos y tenemos pues la de la BBC, ¿no? Que va más allá. Hay un capítulo muy gracioso en el que se ríen un poco de Thatcher, de Margaret Thatcher, pero tampoco es que sean ideológicamente de izquierdas, ni mucho menos. Y en cambio esta adaptación de Elementary, ostras, las van soltando de manera más comedida, pero yo que sé, por ejemplo, la Mrs. Hudson, el ama de llaves de Sherlock Holmes, es una persona trans. Eh, yo que sé, hay comentarios contra, de hecho hay un malo, un villano que reaparece en varios episodios, que es el dueño de una empresa de fracking petrolífera, que claro, como este fracking, como hace extracciones petrolíferas, solo puede ser una persona de extrema derecha y extremadamente malvada. Y además tiene un think tank conservador en el que está metida la NSA y cuando va a Sherlock le dice al tío que le recibe en el think tank conservador, desprecio lo que sois, desprecio lo que hacéis, no sé, con una especie de solemnidad absurda, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco son, o sea, también dan caña a la izquierda. Hay un momento en el que tienen unos hackers, un grupo de hackers que se llama Anonymous, que es muy divertido, que reaparece varias veces y que Sherlock les pide favores en Internet y ellos a cambio le piden que haga ridiculeces, pues yo qué sé, delante de una cámara de tráfico o delante de su propia webcam. Le piden, pues eso, que se dejen ridículo como precio a los favores que le hacen. Y entonces cuando Sherlock necesita información de algún personaje, le pide a sus hackers que se la busquen y a cambio tiene que hacer esto, ¿no? Pues este grupo tiene un sector que es de extrema izquierda y Sherlock se ríe de ellos un pelín. O sea, dentro de lo que cabe intentan
intentan mantenerse en una especie de Equilibrar. equidistancia, pero bueno. Y luego sí que es verdad que me pone nerviosísimo Lucy Liu. No me gusta nada cómo actúa. Me parece que es malísima actriz. Y no puedo con ella. No sé si os gusta. Yo no lo sé, es que a mí Lucy Liu me recuerda mucho a las típicas pelis de Jackie Chan, ¿no? O sea que no conozco Eres, mucho su tío, qué faceta. racista. O sea, solo Jackie Chan. Yo solo veo pelis de fracking y de Jackie Chan. Estas son las Y dos. documentales. Bueno, y luego están los documentales, sí. Pero ¿a ti te gusta cómo actúa? O sea, yo no lo sé, o sea, yo creo que una peli de estas de luchar entre bambús saltando 3 metros. No, a ver, Pulp Fiction tiene su qué. Digo, Pulp Fiction. En Kill Bill tiene su qué, ¿no? Con la katana y que le parten la cabeza y tal. Pero... Pero no sé, nunca la había visto, nunca la había visto tan desenvuelta, porque al final la otra peli donde la había visto eran Los Ángeles de Charlie, que es un desastre, con Bueno, Cameron Díaz también y esa Lindsay peli. Lohan. Mm. Pero, joder, aquí tiene que actuar un poco. Johnny Lee Miller, que es el que hace de Sherlock, que es el personaje este de Trainspotting, tiene su gracia, aunque es un poco raro, porque hace gestos como muy histriónicos y como si, no sé, es muy raro, pero aún así te cuela. Pero es que esta mujer no me convence en ningún gesto, pero bueno, ya está. Sí, sobre gustos. No hay nada escrito, aunque técnicamente sí. Hay una rama que se llama la estética, Claro, es que que, se dedica a es Pero que escribir. no ha Patri es clasificado a todos. posmoderna. No, yo digo que en este tema no hay una clasificación de actores en plan estos te tienen que gustar, estos no. A mí me parece que hay algunos que es evidente que tendrían que gustarle a todo el mundo, pero bueno, luego el mundo va como va. Podemos introducir el siguiente tema, Patri. No voy a hablar en concreto. Pero bueno, que en general, Jaime, respondiendo a tu pregunta, a mí es que no sé si es porque como soy mujer miro más críticamente a las actrices, pero en general me suele gustar mucho más la interpretación de actores que de actrices. Pero habrá Entonces, alguna actriz que te convenza o que te guste. no, hombre, sí, claro, pero en general las veo como siempre que hay una pareja hombre-mujer, me suele gustar mucho más el hombre. O sea, y a ella siempre le veo como más fallos, en plan, esto lo está haciendo muy forzado, ¿Ah, esto sí? tal. Sí, No, pues me pasa justo lo contrario. O sea, yo he flipado con Emma Stone en La La Land. Me quedé, pero vamos, pero flipando. O sea, claro, todo me porque tú debes hacer parecía al súper real. contrario. Ryan ¿Eh? Gosling te debió de parecer Sí, que a ti te debe de Soso, pasar al contrario. sí, Claro, Ryan un pelín soso. Gosling flojo. Pero a mí siempre me gusta, Ryan Gosling. O sea, no me pareció malo, pero simplemente que la otra le hacía una sombra espectacular, pero porque lo tenía todo. O sea, y es esa gracia que tampoco es una chica, no sé, modelo espectacular, simplemente tiene una cara extraña y la explota y los gestos y el llanto, no sé, me pareció bestial. O por ejemplo, Jennifer Lawrence, ¿cómo se llama esta peli? La gran estafa, que mm, hace de mujer medio loca, me pareció espectacular, o sea, un papelón. Pero bueno, mm. ¿tú tienes alguna actriz de referencia? ¿Yo? No, tú no. Patri, a ver. Tú solo pulpos. Pues mira, a mí últimamente me gusta mucho una chica que se llama Saoirse Ronan, que ha salido, bueno, es que, bueno, ya todo el mundo lo sabe que mi peli favorita es Mujercitas y es ¿Cómo, la protagonista de esa película, pero luego ha hecho cómo se llama? bastante Shersha. Ronan, Ronan. que, o sea, ha hecho pelis. La verdad es que yo la descubrí por Greta Gerwig, que es una directora que hizo, bueno, la de Mujercitas, que previamente había hecho Lady Bird con esta chica. Y ha hecho varias últimamente que me han gustado mucho y me parece una actriz, a ver, es joven, ¿eh? Todavía yo creo que le queda bastante por hacer, pero me gusta muchísimo todo lo que ha hecho hasta ahora y me parece como muy natural porque a veces tiene papeles que me parecen un poco de estos postizos que tienes que soltar un discurso feminista que a cualquier persona le quedaría como una cosa de pega. Y a ella le queda súper natural y está soltando ahí algo sobre las mujeres y empoderándolas, que esto yo siempre me pongo muy nerviosa y con ella no. Entonces, que me pase esto me parece que dice mucho a su favor. Ostras, pues ahora estaba mirando en Wikipedia, pone que su religión es católica. O sea, ella es católica. Curioso. No, yo el otro día, mira, pues justo ahora que lo dices, viendo una entrevista de este programa inglés que se llama El Show de Graham Norton,
que hacen entrevistas solo a actores de Hollywood y en general a celebridades. Mola un montón, me gusta muchísimo porque están todo el rato cachondeándose y porque les da alcohol. O sea, siempre tienen una copa en la mano. Es brutal, es brutal. Entonces, los actores están desenfrenados. Es muy divertido. O sea, hay partes muy cachondas. Y hay una entrevista con esta chica y el que sale en Mujercitas, ¿cómo se llama este? Timothy Chalamet, creo que Timothée se llama. Chalamet o como sea. Espera, no puedes hablar mal de él porque es mi actor favorito. Entonces, aunque Luis ahora se vaya a lanzar a criticarlo, tú no No, hables yo no, mal. yo no iba a lanzarme a criticarlo, ¿eh? Ah. No, pero es muy divertido porque empiezan a explicar cosas del irlandés, porque ella tiene origen irlandés, lo que sea. Entonces dice que puede poner acento irlandés o que habla con Es una una amiga. barbaridad la cantidad de acentos que puede poner esta chica. Es que es Es brutal. increíble. Bueno, a mí Oye, es una de las cosas que más me impresiona en general de los actores, que puedan cambiar de acento con esa Sí, soltura. sí, sí. Cuento una anécdota del Graham Norton Show que es bastante graciosa, que fue Michael Caine, que es el que me parece que hace guardaespaldas en Batman. Y contaba una anécdota que estaba en un país en plan, no sé si De era... mayordomo, de mayordomo. Vale, sí, justo, mayordomo. Estaba en un país, no sé si era Turquía o, bueno, pues que no era Occidente seguro, que le habían invitado a una fiesta. Y entonces la gente iba y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Michael Caine, tal. Y el tío, bien, bien, no sé qué. Y el organizador de la fiesta no lo conocía y lo miraba todo el rato con ojos sospechosos, ¿sabes? Hasta que de repente llega un momento y le dice en plan, ¿eres un traficante de drogas? ¿Qué dices? Y Michael Caine en plan, no, dice, ¿y por qué la gente te llama Mike Cocaine? Esto no me lo esperaba. Ostras. Estaba entendiendo cómo estás mi cocaína, ¿sabes? Oye, pues, Mike Cocaine. justo me ha recordado que en el podcast este de Todopoderosos hablan de una peli de los 80 que se llama Sin Pistas, que es de Sherlock Holmes, o una versión nueva de Sherlock Holmes, donde sale Michael Caine como Sherlock Holmes, pero la novedad es que se inventa una historia y es que Sherlock Holmes en el fondo no tiene ni idea de deducir y que Sherlock Holmes es un actor contratado por Watson, que es el que sabe deducir, para que haga las deducciones por él. De tal modo que así Watson puede seguir siendo médico y no preocuparse porque si no dirían que tiene una vida un poco rara esto de ser médico y detective a la vez. Y entonces se ve que es muy divertido porque hace como de un Sherlock tonto que simplemente le hace Watson de apuntador y dicen que es muy, muy divertido y la verdad es que me quedo con ganas de verla y no la he visto. Pues justo es Michael Caine el que hace de Sherlock, curiosamente. Aquí todo el mundo ha hecho de Sherlock. Cualquier actor británico. No, es que hay tantas adaptaciones. Cualquier actor que se precie, de hecho, Hay, creo que falta Timothy. Siempre hay lo más digo. Sherlocks que James Bonds, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, bueno, o de Sherlock o de algo parecido a Sherlock, porque luego también están las adaptaciones tipo, hace poco se estrenó la de Vienna Blood, que no es Sherlock, pero es una pareja de hombres también resolviendo casos, o sea, todo muy parecido y de estas debe haber... Un montón. Gracias por acabarme la frase. Ya, a veces. Es que la de Vienna Blood además tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Porque es... Sí, sí, porque es psiquiatra y a él le interesa mucho como el perfil de un asesino y tal, pero bueno, que es que al final acaba siendo una pareja de dos detectives que van investigando y es Sherlock y Watson. pero Aunque Luis, el que hace sí, sí, el que ayuda al policía, el psiquiatra, es supuestamente en la trama, porque está ambientada en la Viena de 1900, es alumno de Sigmund Freud. sí, de Freud, sí, 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 también sale Freud allí. Me encanta Freud. Es que lo dejaremos para otro podcast, ¿no? La historia de Luis y Freud. Para otro podcast, sí. Pues hay una peli que se llama El vendedor de tabaco, que también va... De Sigmund Freud. Bueno, no va de Sigmund Freud, pero Sigmund Freud es Del un que le vendía cliente... tabaco. No, o sea, él era cliente del estanco y entonces hablan un poco de todo eso, pero sin centrarse en la figura de él, sino tratándolo como uno más de la calle que viene al estanco. Me gustó bastante esa peli, por si quieres profundizar en Sigmund Freud. A ver, yo sí que profundizo en Sigmund Freud, pero no sé si... Pues mira, Si ahí él tienes series, profundizará sí. en mí. Yo no sé si es bueno profundizar en Sigmund Freud así con carácter general en la vida. Pero vamos, o sea... Es decir, si he de elegir, yo prefiero a Carl Jung, porque lo cita más Jordan Peterson. Claro. Bueno, a ver si enfilamos con una obsesión, pues hay que abrir la mente en la vida, no solo un autor.
Sí, no, yo tengo la mente súper abierta. O sea, ya lo contaremos en otro episodio. Sí, sí. Esto es para otra. Podemos hacer un episodio que sea traumas con profesores en la universidad. Sí, me parece bien y cada uno que explique Sus sus cosas. Yo tengo vivencias. también los míos, ¿eh? Vale, pues, ¿cuál es el siguiente tema a todo esto? Porque no, ¿tú has sacado algo? No. ¿Algo de qué? ¿Algún tema? ¿Algún tema o alguna serie? Me estás ¿Alguna serie? confundiendo. Es lo mismo. No, pues mira, mi último vicio de los múltiples que tengo ha sido The Blacklist, que tengo que decir que es una serie muy, muy violenta, muy desagradable, muy oscura, con lo cual, para que me haya gustado a mí, que me gustan las series costumbristas en las que no pasa absolutamente nada en toda la serie, donde se oye a los pájaros de fondo del poco diálogo que hay. Los Bridgertons. No, por favor, eso no es una serie costumbrista, eso es una serie erótica que la han intentado colar ahí en Netflix como drama de época, pero de época no tiene nada. Yo os lo digo que ni la música, ni el vestuario, O sea, la música ni de la fondo, sociedad, la música de fondo ni son canciones pop, pero versión música clásica. Entonces tienes la de... pianoforte. Sí. Por Te favor. ponen ahí como si estuvieras escuchando un clavecín y en realidad está sonando... Under my umbrella. Un canto gregoriano, ¿no? O sea, Oye, mira, ¿es la de los negros Nina- haciendo de blancos? Sí, es una cosa, Exacto. llama la atención un montón. O sea, yo lo estaba viendo y digo, ostras, es que además queda rarísimo, ¿no? Y alguien puso por Twitter en plan, lo que dice los Bridgerton que estaban haciendo los negros y lo que estaban realmente haciendo los negros, ¿sabes? Que en esa época eran esclavos. Sí. Pero que bueno, o sea, entra dentro de esta ingeniería social de intentar que si salen las series como parte de la realeza, pues la gente entenderá que no sea racista, ¿no? No sé si funciona eso. Pero bueno, es su lógica. A ver, esta serie ha funcionado por la cantidad de sexo que tiene y por la historia medio de amor, obsesión, lo que sea eso que pasa, pero en general la vendieron como drama de época y tiene cero de la época en la que pretende ambientarse. Y mucho de drama, ¿no? Oye, y... No, es una serie, o sea, no vale la pena perder el tiempo con esta serie, la verdad. Oye, y con Blacklist, porque tú cuando dices que funciona, te refieres a tanto que tiene éxito. Absorbe. Es una serie que no está dirigida a todo el mundo por todo lo que he dicho y porque en los inicios, de hecho, la crítica dijo de ella que era una serie para caer en el olvido y podría haber sido, pero si llegas, tanto porque te la han recomendado o porque la has abierto por casualidad, acabas en una espiral de imanes, de verdad es súper absorbente. Y ¿De qué año hecho, es? Es del 2013. Vale. Pero sigue ¿Qué? emitiendo episodios. Sí, o sea, de hecho acaban de renovar para la 9ª temporada. Hay 8 en emisión, que la última está medio rodada en pandemia y en principio viene la 9, que a ver qué tal. Y de hecho me la habían recomendado muchísimo, pero yo no la quería ver porque el protagonista es James Spader, que no sé si habéis visto The Office, pero en The Office... Sí, me Vale, The encanta. Office es mi obsesión, o sea, esa serie es mi serie favorita, es el paradigma de las series para mí. Pues hay un personaje que se llama Robert California, que está Me encanta zumbadísimo. mucho. Vale, pues es Me James Spader. flipa. Es un personaje maravilloso en The Office. Entonces, claro, cuando yo vi que este mismo Robert California de repente hacía del mayor terrorista buscado por el FBI un hombre súper violento, pensé, hombre, yo no puedo ver esta serie porque yo en el momento en que empiece, yo no veré a un criminal, yo veré a Robert California que está ahí haciendo el tonto porque se quiere quedar con una empresa de papel. Claro, es que en The Office el Robert California es como una especie de vendedor de humo, de persona que te atrae por la manera de hablar, pero que no te dice nada en ninguna frase. Es muy No cachondo. dice nada, y además no se sabe cómo lo consigue todo, porque él entra como un peón y de repente convence no solo al director regional, sino al presidente del grupo de que tiene que ser él el presidente, y a los 2 segundos se ha convertido él en presidente de todo un grupo, y entonces es todo así, y es un personaje que, bueno, al principio yo estaba fascinada por ese personaje, y entonces claro, pensé, no puedo ver una serie seria, porque The Blacklist no tiene, o sea, tiene mucho humor, pero es típica serie criminal. Y entonces yo me resistía mucho a verla porque... A ver, aquí hay una cosa también graciosa que es la interpretación que hizo tu hermana de las primeras temporadas. Su hermana se enganchó
solo porque se había imaginado una trama de amor entre varios, entre varios actores. Bueno, es que pobre, mi hermana pequeña, claro, lo que pasa cuando eres la pequeña de una casa es que a veces te comes cosas que no le toca a tu edad. Y entonces esta serie evidentemente es para adultos. Lo que pasa que, pues mira, en casa la vimos y ella a veces estaba. Entonces ella, yo creo que su cerebro tiene un control parental que no le deja ver los contenidos para adultos. Entonces la serie es muy violenta, muy desagradable y de hecho no hay prácticamente ningún tipo de trama amorosa. Y entonces ella se imaginó que la protagonista, que está casada, ella creyó que a la protagonista le gustaba un policía del equipo, entonces ella se imaginó una especie de triángulo amoroso entre el marido, la policía, el policía compañero y luego que aparecía otra persona, bueno, una maravilla. Y cuando nos contó de qué creía ella que iba la serie, yo estaba maravillada porque, o sea, nada, y además en ningún momento hay ninguna insinuación de que está pasando eso ni entre el policía ni nada. Y luego James Spader es una pasada, o sea, nada que ver. Bueno, tiene un puntillo a Robert California porque es un criminal que está fatal de la cabeza y tiene al mundo entero controlado, es una cosa increíble. Y la verdad es que engancha mucho porque el primer capítulo empieza con que este hombre, que es el hombre más buscado por el FBI, se entrega directamente. Llega un día a las oficinas del FBI y entonces dice que abandona, que se entrega y que además está dispuesto a entregarles una lista con todos los criminales que él conoce, que son un montonazo, y que el FBI ni siquiera se imagina que están actuando por el mundo. Pero con la condición de que él solo va a hablar con una chica que está dentro de una unidad especial del FBI, que es perfiladora, ni siquiera es una directora ni nada. Y entonces, claro, toda la serie va de intentar descubrir por qué él tiene tanto interés en esta chica, bueno, y qué ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que le ha llevado a entregarse solo porque además, claro, él una vez se entrega sabe que está condenado a cadena perpetua, incluso a pena de muerte. Pero ¿por qué él ha decidido que le vale la pena, por una conversación con esta chica, todo esto? Y entonces, bueno, durante 8 temporadas aún estamos intentando descubrir qué es lo que ha pasado allí. Ostras. Sí, o sea, ¿es como conocía vuestra madre? O sea, ¿es la conversación y ahí se desarrolla todo lo demás? ¿O ya han pasado de la primera conversación? No, O sea, ya es una serie procedimental. O sea, cada capítulo es un criminal de la lista que les entrega, no, porque claro, cuando acaba el primer episodio, el FBI se da cuenta de que este hombre podría ser un aliado súper bueno, porque realmente en el primer episodio, para demostrar que él va de buenas, les ayuda a capturar a una persona y tal. Entonces, cada capítulo es una persona de su lista. Y entonces es todo el caso de lo que pasa. Pero hay capítulos muy oscuros, no solo en cuanto a violencia, porque pues allí te matan a 400 personas, te descuartizan un cadáver en una bañera. O sea, es todo como muy explícito y muy desagradable, que yo de hecho tengo que decir que me he saltado capítulos porque tengo que ir descansando de tanta violencia. Pero luego también es muy oscura éticamente. O sea, pasan cosas que bastante cuestionables. Pero dentro de la poca ética que tiene este personaje, es súper atractivo. Tiene un algo que te engancha y te hace querer y querer lo que él quiere. Además, cuando él dice hay que matar a esta persona, lo ves clarísimo, hay que matar a esta persona. Luego es verdad que cuestionas muchas de las cosas que hace y luego tiene unos personajes secundarios que yo creo que, o sea, que nadie ha trabajado tanto sus secundarios como, bueno, fuera de series como The Office, que todos son igual de buenos, pero esta serie tiene unos secundarios que hacen apariciones cada 5 capítulos o por ahí y están perfectamente definidos y, bueno, son una maravilla, la verdad. Que yo es una serie que la recomiendo muchísimo, que yo tardé mucho en darle una oportunidad y mira, menos mal que se la di. es que ahora yo recuerdo el momento en el que, porque el personaje de Jim en The Office, cuando conoce a este Robert California, a este James Spader, ¿cómo se llama? Spader. Es que es brutal, ¿no? Cómo se queda, dices que no sé qué me pasa, pero es que quiero lo que él quiere, o sea, y es que se queda como si estuviera enamorado. Sí, pues hace el mismo efecto. Yo no sé si tiene que ver con el actor o con que interpreta personajes que... Pero sí, realmente. Hombre, es que la manera en la que se expresa, cómo mueve la boca, cómo sonríe, es que es Eso lo hace súper súper hipnotizador. bien. Sí. Lo es. Y cuando hace de Raymond Reddington, que es el personaje que interpreta en Blacklist, lo hace perfecto. Tiene como esos tics de criminal. Bueno, y es que te atrapa muchísimo este actor.
Y bueno, una maravilla, la verdad. Vale, yo creo que ya estamos pasando un poco la hora. Me gustaría comentar brevemente 3 temas, ¿vale? No, voy a tener que dejar atrás mi serie, pero bueno, no pasa nada. Superado. Mira, primer tema. Jaime, fue tu cumple ayer. Y recuerdas que grabamos un podcast hablando de mi cumple tal y cual, que esperabas que yo pusiera algo en Twitter como que para que la gente se acordara. ¡Boom! Jaime, ha sido maravilloso ver ese tuit. Cuando lo he visto he pensado, ¡guala! ¿Lo ha hecho a propósito? No. O sea, a ver, la historia fue la siguiente. O sea, el colegio, o sea, en mi trabajo, el día de mi cumple no empezó muy bien. Y por cuestiones que no vienen ahora al caso. Y la cuestión es que, bueno, mis alumnos de mi tutoría se enteraron de mi cumpleaños y sorpresa, bueno, me hicieron el regalito este. Y entonces me hizo mucha gracia porque señalaban el vocativo, la coma del vocativo. Y se lo enseñé a mi mujer y me dice, ostras, esto es carne de Twitter. Y dije, ostras, sí, qué tentación. Y dije, no. Ostras, sí que hoy Entonces, no me ha felicitado la gente, voy a subirlo. no, entonces dije, no. Y entonces el día en el trabajo fue todavía peor. Y entonces ya no pude más y dije, lo publico. Oye, ¿y por qué está tachado? No está tachado, es otra caligrafía encima. Ah, Sí, no sé, les gusta mucho eso. Lo hacen mucho en los títulos de los apuntes. Hacen como con subrayador el título y dentro con boli. La palabra. Vale, es que no me he fijado Luis tanto. no está muy metido en el tema del lettering. El lettering no estoy, yo no estoy para nada en ello. No, yo cuando lo vi pensé, esto hay que retuitearlo ya. Porque está claro que si Jaime lo está poniendo es por algo. Necesita No, ánimos, pues que, o sea, Jaime, qué pena que es que el día de tu cumple no abrí Twitter para nada, pero si lo hubiera visto, lo he visto ya a destiempo después y ya no ha tenido tanta gracia, pero de verdad que cuando lo he visto ha sido... Es que, bueno, no sé si lo dije, pero lo dije. O sea, los tuiteros que ponen algo para que les feliciten es porque están necesitados. Y yo estaba necesitado, sin duda. Ayer lo estaba. Bueno, pues el segundo tema que quería sacar rápidamente es, llevo un tiempo hablando de un documental de que la gente se ríe de mí, Por favor, no. que se llama Lo que el pulpo me enseñó, y ha resultado que ha ganado el Oscar, ese documental. A ver, en fin, tenía que haber ganado el Oscar el agente topo y todos lo sabemos. Luego está Luis, que se ha enamorado de un pulpo y opina otra cosa. A ver, Luis, cuéntanos todo el pulpo. O sea, ¿por qué te gustó tanto el pulpo? ¿Qué te enseñó el pulpo a ti, Luis? No, o sea, a mí no es. No, la o sea, pregunta no es que le enseñó el pulpo, la pregunta es ¿por qué se ha enamorado de un pulpo? Mira, o sea, el argumento de ese documental, que es una obra maestra, es un tío en Sudáfrica que tiene como una depresión y se dedica pues a chapotear por la orilla de al lado de su casa, ¿vale? En Sudáfrica, y tiene un ecosistema ahí y tal. Estoy visualizando hace un mes o así que tuvimos esta conversación y me lo explicaste, ¿no? Puede ser. ¿Cuándo la empezaste a ver? ¿Cuándo lo viste? Lo vi hace un tiempo, no recuerdo cuándo. Pues no sé cuándo fue, pero recuerdo esta conversación. Sigue, que los oyentes no lo saben. Adelante. Un par de semanas. No hace demasiado, ¿eh? Entonces, 2 semanas. vale, sea. pues puede ser. No, fue después del Festival de Cine. Vale. Pues igual fue en tu cumple que lo contaste. Vale, sí, lo conté. Bueno, pues básicamente es un tío que de repente se obsesiona con un pulpo, que es un animal que de primeras no es nada querible ni agradable. Querible. Sí, o sea, no es una cosa que digas, ostras, no es como un perrito pequeño que dices, ostras, le voy a dar un abrazo, ¿sabes? No, o sea, es una cosa, es una masa así que dices, ostras. Sí, no, cabezona, viscosa, no atrae. Claro, entonces, al contrario de lo que haría cualquier persona cuando se encuentra un pulpo, que es, ya he tenido suficiente con el bañito hoy, me voy, ¿sabes? Porque además O me llevo el aperitivo. Exacto. ¡Ay, qué asco! Ese sitio está lleno de medusas, ¿eh? Eso es otra cosa, que te pican y bueno, y la has liado. Pero el tío decide, ostras, y se queda fascinado. Entonces el documental va sobre su fascinación por el pulpo. Una fascinación que a mi juicio, dice Patrick, que soy la única persona que tiene esta crítica, es que le lleva a enamorarse del pulpo. Si quieres puedes decir encariñarse, pero en cualquier caso el tema es que al final de todo, o sea, el tío dice, no paraba de pensar con el pulpo, dormía pensando cómo pensaba el pulpo, mi vida era el pulpo, ¿sabes? Y esto no es, o sea, en buen plan, pero esto ya no es una conducta normal, está claro que hay algo que está mal. Entonces el tío cada día
cada día desde que se encuentra el pulpo se va a chapotear por allá y a bucear y a ver al pulpo qué hace. Y un día el pulpo se asusta y se pasa una semana entera que no encuentra el pulpo. O sea, es una cosa... Y claro, yo estaba flipando, en plan, digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces lee papers académicos tal y vuelve a encontrar el pulpo, que dice que es el mismo. Yo no sé cómo se puede decir que es el mismo, porque son todos iguales. Imagino que habrá más de un pulpo en esa orilla. Pues el tío se vuelve a encontrar el pulpo. Y de repente coge la masa viscosa, se la pone encima, ¿sabes? Que tiene como unas ventosas que te van... Como si te pega la piel. Entonces lo tiene encima y empieza a decir, era la sensación más agradable del mundo tenerlo encima. Y esta fue la última vez que lo toqué. Y en plan, tío, no puede ser. Y empieza a sonar música triste, en plan... Y entonces ahí empieza el fin, porque tiene una esperanza de vida muy corta, el pulpo se va a morir, o sea, quieras o no, se va a morir. Entonces empieza pues a explicar cómo... Es que no sé si está haciendo mucho spoiler, pero si alguien lo quiere ver, y empieza a explicar por qué fue la última vez que lo vio. Y básicamente porque el depredador natural del pulpo es un tiburón que cada vez que va a atacar al pulpo, porque el tío le está grabando, no le protege al pulpo, porque dice, no, el ecosistema. Entonces lo que hace es perseguir cómo huye el pulpo, ¿no? Como si el tiburón no supiera que la clave para encontrar el pulpo es seguir al hombre, ¿sabes? Entonces el pulpo está como súper escondido entre las algas y está el tío con la cámara ahí, ¿sabes? Enfocándole y el tiburón, pues bueno, pues vamos a por el pulpo. Y eso, y al final que se pone... O sea, prácticamente rompe a llorar cuando el pulpo pues se muere. Pero sigue grabando, ¿no? Bueno, sí, y decía, es una sensación, se me rompía el corazón cuando veía... Es en plan... Una cosa, Luis, o sea, antes de abordar por qué narices esto gana el Oscar, yo quiero saber por qué tú te quedas viendo todos los episodios. ¿Cuánto dura este documental? 1 hora y media de su vida invertida en esto del pulpo. A ver, lo he colado. Espera, un momentito. No solo 1 hora y media, sino ¿sabes a cuántas personas les ha contado esta historia? Les ha enseñado las mejores escenas del documental. O sea, acumulado, igual lleva perdido 1 día y medio con la historieta del pulpo. O sea, Patri no quiere verlo, pero hay... O sea, yo te puedo hacer un resumen de 5 Yo no quiero que minutos. pierdas más tiempo con Eso, esto. eso. Luis, Te voy a hacer un dime resumen qué de es, 5 qué es minutos. cinismo. O sea, dime qué es para reírte de la historia. O sea, realmente no Claro. piensas que esa historia valga nada. Es para que la gente o sea, flipe conmigo. O sea, vamos, ¿qué hace este hombre haciendo eso? Entonces le enseño las imágenes, en plan, porque además es que de verdad que es gracioso. O sea, es para reírme. O sea, no es en plan, maravilloso el pulpo. No, Jaime. Vale, pero dame entonces la tú razón. 1 hora y media pensando, viendo este documental, pensabas, ¡buah! Cuando se lo enseñe a mis amigos, se van a reír. O te reías No, solo. No lo pensó al momento, esto lo pensó después reflexionando y dijo, ¿qué acabo de ver? Acabo de ver un hombre que se enamora de un pulpo y esto tengo que compartirlo con el mayor número de personas posibles. Voy a hacer una selección de las mejores escenas de este documental y vamos a perder el tiempo yo y otra persona volviéndolo a ver y además luego yo explayándome en la historia La del primera pulpo. víctima fue mi hermana pequeña, que siempre acaba viendo varias veces. Luego, cuando vino mi hermana pequeña a presentar a su novio, se lo enseña a su novio también. Delante de mi hermana pequeña para que viera. Luego ha ganado un Oscar. Qué fuerte. Oye, ¿quién lo dirigía? ¿Es alguien famoso o es totalmente revelación? ¿Es algo Es ya que a mí, previsto? yo solo me fijé en el pulpo. Él estaba, o sea, mira Jaime, te voy a explicar una cosa. Todo el mundo habla de esta película como un documental de pulpos, una historia que aprende sobre No, pulpos. de pulpo. Es que es mentira. Entonces, espera. Todo el mundo habla súper objetivamente. Entonces, de repente, Luis cuenta que este documental va sobre un hombre que se enamora de un pulpo y es la única persona, en general, en toda la crítica, que ha pensado que el documental iba de un hombre que se enamoraba de un pulpo. Entonces, yo intentando entender por qué Luis había creído que el documental iba de eso, le pregunté a ver qué motivos le habían llevado a pensar eso. Y entonces la respuesta fue que el hombre, el protagonista, hay un momento que cuando muere el pulpo, dice que se siente en parte aliviado porque había llegado a estar como muy obsesionado. Porque estaba obsesionado. Pero a mí eso no me lleva a pensar que se ha enamorado del pulpo, sino que pues cuando uno cuida a su mascota los últimos días también está bastante obsesionado y al final cuando se muere es un alivio, ¿no? Porque ya no tienes que estar allí... Bueno, pero eso es lo bonito de la riqueza de opiniones. O sea, Luis, pero es extraño que seas la única persona en todo el planeta que eran más momentos, eran más momentos. El momento en que tiene al tío encima, al pulpo encima, dice que es la mejor sensación del mundo, raro, ¿eh?
O sea, hay varios momentos que dices, ¿qué relación tan extraña? Y además, es como que se encuadra un poco en esta especie de corriente sensiblera de Hollywood, de que te voy a hacer llorar por cualquier chorrada, ¿sabes? Entonces, o sea, fíjate, en la música de fondo te quiere hacer llorar cuando te muere el pulpo. Y el pulpo es en plan, mira, tío, ha tenido una vida y de hecho tiene hijos el pulpo, o sea, se reproduce. O sea, y claro, o sea, a mí que me quieras forzar la lágrima, porque yo quería ver. Porque yo veo documentales de verdad, documentales que te explican en qué consiste el pulpo. Esto no iba de eso. Esto iba de el hombre buscando al pulpo, obsesionado con el pulpo. Lo peor es que te diste cuenta en los primeros 10 minutos que no iba de esto y aún así decidiste invertir el resto de la hora y 20 que quedaba para ver. Y bueno, aquí estamos, ya tenemos un episodio. O sea, tú piensas, Luis, que a veces para criticar alguna peli solo tienes que ver los 10 primeros minutos y ya está, ya te vale, tío. Ya, con el Joker te pasó bien. ¿Contamos Sí, la sí. anécdota del Joker o no? Sí, se puede contar, se puede contar. O sea, Jaime vino un día en plan, mira, he empezado a ver el Joker y es que no me lo creo. Es que no me lo creo, tío. O sea, que el Joker está teniendo relaciones sexuales, bien spoiler aquí, con su vecina que es negra, que en realidad es imposible que una mujer así le atrajera al Joker. Es imposible. No, al revés, Ya. al revés. Es imposible que una mujer tan guapa, porque es una mujer negra, pero muy guapa, se sienta atraída por el loco del Joker. Era ese el argumento. Sí, eso. Sí. Ah, vale, vale. O sea, es lo que he dicho. Y tú en plan, mira, yo no puedo seguir viendo esto, yo no puedo seguir... Y claro, todos los que hayamos visto el Joker, que sabemos que al final se lo está imaginando, ¿sabes? Es que ya todas las premisas de pegar a los ricos, estos que van en traje en el metro porque son ricos y de desafiar a los ricos, la manifestación contra los ricos, ya me puso los nervios. Y de darle la vuelta a la historia de los Wayne, es que Pero claro, me falta una hora de peli, ya está. No pasa Bueno, nada. última cosa de todas. ¿Qué querías comentar tú? Los papas. Vale, sí. O sea, los papas yo quiero saber, porque Pedro tiene un sentido. Pedro tiene un sentido, o sea, el nombre del primer Contextualiza. papa. O sea, vamos a hablar de nombres de papas. Sí, nombres de papas. Entonces, hay un nombre, el primero, del papa, el primer papa, Pedro, que tiene un sentido, porque Pedro significa piedra. Ya está. Y teóricamente Jesús le dice, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es que a partir de ahí te encuentras unos nombres que no tienen ningún sentido. O sea, y primero, o sea, todo el mundo asume que el papa se ha de cambiar el nombre, ¿no? Ujú. Sí, no. Bueno, o ponerse el 2, ¿no? Detrás. Como el 2. Es el 2. O sea, es decir, si está Juan Pablo I, el siguiente no se cambia el nombre, se pone Juan Pablo II. Pero no es su nombre, Juan Pablo. Ah, vale, se ha de cambiar el nombre de... Claro, su nombre de pila, ¿no? Entonces, porque es, no sé, supongo que es como los religiosos, o porque es otra persona, o porque es el vicecristo. Yo qué sé por qué. No he entendido. Vale, no, pues... Entonces, el tema es que nada, está. O sea, tú con el nombre de Pedro, pues puedes jugar. Con otros nombres, no puedes. O sea, Celestino, Sixto, Es Cornelio. que dice Benedicto XVI que sería un acto de Cipriano. arrogancia llamarse Pedro. Ah, sí, no. Esto es verdad, que no ha habido ningún papa que se atreva a llamarse Pedro II. Bueno, Ninguno. claro. Bueno, claro, pero entonces Anastasio No, no. sí. O sea, Ojo. lo que no podemos hacer es irnos al otro extremo. Es decir, Ojo, que sí que los hay, ¿eh? Lo que pasa es que no está en la Iglesia Católica. En la Iglesia palmariana sí que hay Pedros, que recuperan los Pedros. No sé si lo sabías, pero... Pero tú entiendes que no es. O sea, una cosa es decir, vale, pues por humildad me llamo, pues en vez de Pedro, Sillar o Cimiento. Pero Anastasio, Sixto, Clemente, o sea, no entiendo. ¿Por qué te vas a cambiar a ese nombre? Porque, por ejemplo, las monjas, A yo qué ver, sé, pero ¿a qué te Edith refieres? Stein se llama Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Pues es un nombre que te eleva, ¿no? Es un nombre que pretende. Pero ¿por qué te vas a cambiar el nombre de Pablo a Anastasio? Bueno, ¿y por qué te vas a cambiar a Cimiento? ¿A cuántas personas has Porque oído? al menos tiene un sentido original, pues Pedro es piedra sobre la que edificas la iglesia, pues Cimiento también. O yo qué sé, cualquier otro nombre que tenga. No, pero a ver, lo de cambiar el nombre, a ver, se puede ver también en un sentido de que lo dejas todo hasta tu nombre y o sea, ¿sabes? No hace falta que todo el mundo se empiece a llamar Rocatimiento, o sea, esto no es un nombre. Imagínate dirigirte a una persona con ese nombre. A mí me es mucho más sencillo que se llame Anastasio que no que tenga nombre de objeto. Es que Anastasio... Bueno, o Francisco, o sea, digo, un sea, nombre de persona. Es que Justo Francisco... O sea, todo esto. ¡Benedicto! O sea, al parecer, Mola más. los nombres no se cambiaban el nombre. Perdón, los nombres no se cambiaban el nombre, no. Los papas no se cambiaban el nombre hasta Juan II, papa del año 533 al año 535 después de Cristo, que se llamaba Mercurio.
Entonces, claro, por lo que sea, digo, pues mejor me llamo Juan. Pero claro, ahí se basó una tendencia y claro, ahí entra todo el mundo. O sea, y ahora me voy a llamar, pues eso, Sixto, me llamo, no sé, Pío. Entonces A se ver, Pío es llamaría... bonito. O sea, Urbano. Que además en Bueno, Barcelona, sí, como a tenemos a mí- la Guardia Urbana, pero es que es terrible. No lo entiendo. Celestino, Honorio, Anastasio. No, es que no puedo. ¿Tú cómo te llamarías, Jaime? Mira, ayer lo comentábamos con mi mujer, ¿no? ¿Qué nombre escogerías? Me gusta León. León 14 sería. Vale, León tiene su qué. A ver, León, en Pero comparación con Cimiento... Ya, por No, humildad, pero Christoph Jaime, es el Lewis, es el León, ¿sabes? por humildad, Jaime, podrías llamarte Tigre. Algo así, algo un poquito más por debajo. Para no tratar Gatito. Exacto, gatito. De rivalizar con León. Bueno, va, pues escoged vosotros un nombre. Vosotros, Luis, si tú fueras papa, porque en teoría, para ser papa has de ser cardenal, pero para ser cardenal no Pero necesariamente. no, es cardenal, ¿no? No hace falta, ¿eh? O sea, No hace falta tampoco. O sea, No. puede ser un laico, perfectamente. O sea, técnicamente se puede. Lo que Sí, pasa es que sí. no se escoge. Vale. Pero podría Vale, ser. pues si tú fueras papa, Luis, ¿qué nombre escogerías? Pues Benedicto. XVII, Benedicto seguramente. XVII. Sí, sí, sí. No, a ver, ¿Patri? si lo pienso, Clarísimo. si lo pienso bien, porque es que es una cosa que nunca me he planteado, la verdad. ¿Nunca has Pero planteado ser papa? no, el nombre que cogería si fuera papa. Ah, vale. Pues Luis. Ah, mira. Luis no puede ser, No, porque no te lo cambias. pero tienes que cambiar. Bueno, pues si estamos hablando precisamente de que se inicia una tendencia que hace que gente como Jaime se ruborice. Y yo lo que quiero es romper con esa tendencia. Claro, pero Luis, primero que no te cambia el nombre y luego que qué sentido tiene Luis. ¿Y si me llamaba Rocky? ¿Qué tal? Tío, porque ya es que. A ver, Ah, pero me bueno, parece que hay Roca. que elegir nombres elegibles, ¿no? Sí, dignos, Está ¿no? Rocky, Bueno, Rocky primero sería muy bueno. Pero tú te puedes bautizar con ese nombre, Luis. No es cuestión Tampoco de... te puedes nombrar papa con ese nombre. Y con Anastasio sí. Doble vara de medir. Doble vara de medir. sí, es increíble la hipocresía. Patri, ¿tú qué nombre escogerías? ¿Para él? No, Para ti, Ah, si yo fuera hombre y fuera papa, además. si tú fueras papisa. Son muchas... o sea, nombre de mujer. No, perdón, nombre de papa. Si tú fueras hombre y escogieras nombre de papa. Pues mira, es una cosa que, por extraño que suene, no me la había planteado, la verdad. Pues plantéatelo rápido. Pues, y todo dispara. católico tiene que pensar, tiene que estar preparado, por si acaso. Pues si acaso me vuelvo hombre Ya, algún ya. día. Bueno, hoy en día cualquier cosa es posible. Ay, pues no lo sé, lo tendría que pensar. Patricio. No, Adriano. me cambiaría el nombre. Feliz. No, Adriano. No, sería un nombre tipo Juan Pablo, Francisco, o sea, algo más... Francisco. Actual, ¿no? No, actual no, más de nombre. O sea, mira, los nombres tipo Benedicto, estos Pío, tal, creo que no los elegiré, aunque me parecen los más bonitos. Ya lo tengo. Kiko. Kiko, El padre Kiko primero. ¿Puede ser o no? no. Estás pensando en algo actual, ¿no? En algo actual, no. Estoy pensando en un nombre, pero que no sea. O sea, ¿tú conoces a alguna persona que se llame Benedicto? Josepe primero. Estaría guay. ¿Josepe? No, pero pues Pablo, o sea, de estos nombres, o Juan. O Hay Pablos, ¿eh? Y hay Juanes, hay muchos Juanes. Por eso. Bueno, es lo que más ha sabido. Sí, y no, a ver, Sergios. Pablo Hay no, Sergios. tanto. Pablo sería Pablo VII. ¿Hay Mateos? Santiago, quizá, no lo sé. Mira, Santiago, qué guay. Santiago me gusta. Creo que no hay ninguno. Qué bien. Hola. Pues oye, yo me tengo que ir marchando. Pues vamos a dejarlo aquí, Jaime. Pues muy bien. Bueno, Jaime o León 14, futuro. Tiempo al tiempo. El tiempo No se sabe. nos dirá la razón. Nos dará la razón. No. Oye, ha sido un placer. Nada, lo dejamos. Un fuerte abrazo a los dos. Abrazo. Dios, gracias, Patri.